Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ciencias. Estoy muy contenta de tenerlos acá. Hoy quería contarles algo muy especial, porque ya hemos visto animales vertebrados, animales invertebrados, y hoy vamos a trabajar con todos ellos juntos. Lo que vamos a hacer es clasificarlos. Pero, ¿qué es clasificar? Piensa un momento. ¿Qué crees tú que significa clasificar? Si dijiste agrupar, sí, estás en lo correcto. Si dijiste ordenar, también estás en lo correcto. Si dijiste juntarlos, también estás en lo correcto. Clasificar es una habilidad del pensamiento que nos sirve para organizar, para agrupar distintos elementos de acuerdo a criterios comunes. ¿Pero qué son los criterios? Los criterios son aspectos. Por ejemplo, tamaño, color, forma. Cuando nosotros clasificamos animales, vamos a poder usar distintos criterios. Por ejemplo, ¿de qué está cubierto su cuerpo? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se desplazan? ¿Te das cuenta? El criterio entonces es el aspecto en el que yo me voy a fijar para poder clasificar los animales. Cuando nosotros comenzamos esta unidad, dijimos que íbamos a clasificar los animales en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Eso es un criterio de clasificación. Y luego, en el gran grupo de los vertebrados, nosotros también hicimos subcategorías, ¿verdad? Ocupamos otros criterios para seguir clasificando. Dijimos que existían aves y que todas tenían características en común. También dijimos que estaban los anfibios, hablamos de los mamíferos, de los reptiles y de los peces. 5 grupos de vertebrados. También hablamos sobre los invertebrados. Este grupo estaba subdividido en algunas especies, como por ejemplo insectos, moluscos, arácnidos, crustáceos. Cada grupo tenía características que lo diferenciaban también del resto. Hoy vamos a analizar una situación y luego nosotros vamos a tener que clasificar. Los invito a la clase. Comencemos. Existen distintas formas de clasificar. En este caso, vamos a observar la clave de clasificación que construyó Pedro. Él debía clasificar una araña, una langosta, una abeja, un sapo, un cocodrilo y una vaca. Vamos a ver cuál fue la estrategia que él utilizó. Pongan mucha atención. Para poder clasificar, se hizo una pregunta principal o una pregunta central que decía, ¿tiene columna vertebral y esqueleto? Y respondió a la pregunta con un sí y con un no. Ya pudo establecer que habían dos grandes grupos, los que tenían columna y los que no tenían columna. Cuando tuvo clasificados a todos los animales que sí tenían columna, se hizo la siguiente pregunta. ¿Las hembras tienen mamas? Es decir, ¿alimentan a sus crías a través de leche materna? Y también pudo contestar esa pregunta con un sí y con un no. Y pudo establecer que habían dos subgrupos. La vaca, que sí podía alimentar a su cría a través de leche materna porque sí poseía mamas, y el cocodrilo y el sapo que no poseían mamas. Una vez que tuvo la clasificación, se hizo otra pregunta, que fue, ¿su cuerpo tiene escamas? Y pudo responderse con la pregunta sí y la pregunta no. El cocodrilo sí tiene escamas y el sapo no tiene escamas. Y ahí pudo clasificar la vaca, el cocodrilo y el sapo. En un gran grupo de los que sí tienen columna vertebral
en dos grupos que sí tienen y no tienen mamas, y en otro subgrupo que eran los que sí tenían cuerpo cubierto de escamas y los que no tenían cuerpo cubierto de escamas. Con los animales que no tenían columna vertebral, se hizo la siguiente pregunta. ¿Tienen 6 patas? Y pudo responder con un sí y clasificar a la abeja, y con un no. Y en ese no quedaron 2 animales, la langosta y la araña. Sin embargo, la langosta y la araña, a pesar de no tener 6 patas, tienen también características que los pueden hacer distintos. Y él se hizo la pregunta, ¿tienen antenas? Entonces, en uno de los animales pudo contestar que sí, y en el otro animal pudo contestar que no. Y de esta manera, Pedro pudo construir una gran clave de clasificación. ¿Qué te parece la forma en que él construyó su clasificación de los animales? ¿Cómo lo habrías hecho tú? Vamos a ir a algunas preguntas de reflexión que solamente las vamos a contestar de manera oral y luego vamos a trabajar en el texto de actividades donde te va a tocar a ti hacer la clasificación. ¿Es correcta la clasificación que hizo Pedro? ¿Por qué? Muy bien, es correcta la clasificación que hizo Pedro, porque pudimos observar de manera correcta cada uno de los criterios de clasificación, vertebrados, invertebrados, con la cantidad de patas, tipo seguía mamas, de qué estaba cubierto su cuerpo, ¿verdad? Fuimos capaces de identificar cuáles fueron los criterios para ir clasificando todos esos animales. ¿Qué nombre reciben los animales que no tienen columna vertebral y tienen 6 patas? ¿Recuerdas en la última clase que lo vimos? Piensa. Muy bien. Los animales que no tienen columna vertebral y tienen 6 patas se llaman insectos. Perfecto. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cómo se llaman los animales que tienen columna vertebral y que su cuerpo está cubierto de escamas? Piensa. Excelente. Son los reptiles. Muy bien. Estamos avanzando, pero de manera extraordinaria. Ahora que pudimos contestar estas preguntas, nos vamos a ir al libro de actividades en las páginas que están indicadas en la guía de trabajo. Pon mucha atención. Vamos a completar la clave dibujando o también puedes recortar animales según corresponda. Fíjate bien, la pregunta central dice, ¿tiene columna vertebral? Una respuesta es sí, la otra respuesta es no. En la respuesta que sí dice, ¿tiene escamas? Sí. ¿Qué animales tienen escamas? Puedes dibujarlo o puedes buscar una imagen y pegarla. ¿Qué animales no tienen escamas? También lo puedes hacer de la misma forma. Luego, cuando dice que no tiene columna vertebral, la pregunta es, ¿tiene alas? En una responde sí y en la otra responde no. Vas a hacer este trabajo y me lo vas a enviar a través de Classroom en una fotografía junto con la página siguiente, con la actividad número 2, que dice, construye la clave de clasificación. Lee las preguntas y escríbelas en el recuadro que corresponda. ¿Tiene 6 patas y antenas? ¿Dónde pondrías esa pregunta? La escribes en el recuadro correcto. ¿Tiene columna vertebral? Lo mismo, la escribes en el cuadro correcto. Y luego, ¿respira por branquias al nacer? También lo escribes en el recuadro correcto. Luego le sacas una fotografía y me la envías al Classroom. Espero que te haya gustado la clase de hoy y que hayas comprendido lo importante de nuestra habilidad de clasificar. Un besito, cuídense. Chao, chao.